Bienvenidos a todos, un millón de gracias, de verdad. Bueno que esto se va a subir en YouTube, porque así no perdemos el sacrificio y el trabajo que hacemos para llevar todos estos cuentos y regalarles a ustedes, a nuestra comunidad sobre todo, noticias importantes que nosotros consideramos que necesitamos para seguir evolucionando en este nuevo normal. Quisimos contactar, por supuesto, a nuestro abogado de cabecera, al doctor Castor González, para que nos dijera dónde estamos parados legalmente nosotras, primero como venezolanos y después cada uno en su empresa, porque esto lo vamos a hacer hace 2 semanas y ya las leyes cambiaron absolutamente todo. Entonces, le doy la bienvenida a Gaby, mi socia en Mujer 5 Estrellas, para las personas que están conectando por no conoce el movimiento 5 estrellas, síganos en nuestras redes sociales, @mujer 5 estrellas en número, y ahí vamos a estar posteando y vamos a estar dándole toda la información que necesitan, bueno, que necesitamos todos en realidad para poder seguir adelante con nuestros emprendimientos. Así que un millón de gracias para Fabiola, que ya es de la casa, y a Raiza Romero también, que es de la casa. Veo muchas caras conocidas, a Guayquilla Verde, nuestros aliados en Agidulce Producciones. No le vaya a decir así. Agidulce, sí, y bueno, de verdad que sí. Entonces, bueno, dale, vamos a entrar en materia, Gaby, para tenerle respeto a la gente que entró temprano. Bueno, yo le quiero dar la bienvenida en primer lugar a nuestro querido doctor Castor González. Él es conocido por Marti, sobre todo desde hace muchísimos años, abogado de las marcas que ella ha tenido desde tiempo atrás, de Vértigo, de Gap, de Banana Republic y por supuesto de Tienda Charrasca, y ahora también del movimiento Mujer 5 Estrellas. Castor González es experto en propiedad intelectual. Él va a ser el moderador de la tarde de hoy. Con él están la doctora Ingrid Borrego, socia de la firma Dabut y Asociados. Dabut Borrego y Asociados. Ella es profesora universitaria, y también lo acompaña Jacqueline Moró, que también es abogado de propiedad intelectual, y va a hablar de ese tema con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan. Castor, bueno, demasiadas gracias a ti por estar siempre dispuesto a colaborar con nosotras y a colaborar con el movimiento Mujer 5 Estrellas. Adelante. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, Gaby, Marti, y a este movimiento que le tengo tan especial aprecio y cariño como es Mujer 5 Estrellas, el mismo cariño que le tengo a todos esos emprendimientos, como bien señalada, ha desarrollado Marti, lo que llaman una serial entrepreneur, porque va idea tras idea, pero además no solamente lo imagina, sino que lo concreta, y tú con ella pues también allí, maravilloso. Así que este tema de Mujer 5 Estrellas es algo que le tengo, insisto, un cariño bastante especial. Sé la energía que han invertido en todo esto y que siguen invirtiendo en todo este asunto. Así que cuando se invierte tanta energía buena en cualquier proyecto, no puede sino salir bien como están saliendo las cosas en Mujer 5 Estrellas. Lo hablamos hace varias semanas. Hablemos sobre los temas legales, es decir, la nueva normalidad, que además en el caso venezolano se precipitó de manera casi inmediata al día siguiente de que se declaró oficialmente la existencia de un primer caso. Esa nueva normalidad vino en pareja con una serie de medidas. Resulta que llevamos casi a 2 meses, 10 días, para ver, no, perdón, 2 meses ya vamos a 2 meses y 6 días de que se declarara oficialmente la cuarentena y confinamiento, pero justamente desde el mismísimo 16 de marzo se pusieron en práctica una serie de medidas legales. Recuerdo que hablamos sobre esto hace un mes, sobre la posibilidad de hacerlo. Lo diferimos por varias razones. Esperábamos que las cosas cambiaran, en efecto hubo un cambio sustancial que algo todavía no se ha desarrollado, pero bueno, sí hay medidas importantes que creíamos que era
vital compartir con una audiencia como la de Mujer 5 Estrellas, porque son medidas que al fin y al cabo afectan, nos afectan en nuestra vida personal, en la esfera de nuestra vida personal, como también en la esfera de nuestra vida comercial o actividad empresarial o de emprendimiento. Y es bueno que los manejemos para saber, como dice el título de la invitación, para saber dónde estamos parados en esta nueva normalidad. En honor a Mujer 5 Estrellas, habiendo tenido la iniciativa con Marty y Gaby de este asunto, pero en honor al movimiento Mujer 5 Estrellas, quise invitar a participar en esto a dos mujeres que para mí son 5 estrellas. Jacqueline Muro Aymar, de la firma Muro González. Yo siempre le digo que si trabajáramos juntos tal vez sería González y Muro. Pero bueno, Por eso no trabajamos juntos. Tuve la suerte además de estudiar con Jacqueline a nivel de posgrado, así bueno, que la conozco bastante bien desde el punto de vista académico, de su solidez y valía como mujer integral, y quise pedirle también a que nos acompañara a Ingrid Borrego León, que también estudió conmigo, un poquito más atrás, se ve muchísimo más jovencita que yo. Bueno, porque tiene pelo. Pero bueno, estudiamos juntos la carrera como abogados. Era en parte mi ángel guardián durante la carrera. Así, bueno, que le tengo además un aprecio y un respeto profesional e intelectual bastante elevado y forma parte, estoy seguro, de lo que ustedes identifican como ese perfil de Mujer 5 Estrellas. Para no alargar mucho la introducción, quiero básicamente como moderador hacer un par de precisiones. La primera de orden técnico. Si ustedes sienten que tienen fallas en el audio, la primera medida que deben tomar es tratar de apagar su propia cámara en caso que la tengan encendida. Les sugiero también, por respeto a la audiencia, que apaguen su micrófono, que hagan mute como segunda medida. Y la tercera, ya en cuanto a la mecánica del evento, es que se desarrollará de la siguiente forma. Haré yo una introducción formal, digamos, un paneo general sobre cuáles son esas nuevas medidas o las medidas que están en pie y de qué trata el evento. Y luego le daré paso entonces a una breve presentación de Ingrid Borrego y luego que hablará sobre las medidas, digamos, más tradicionales que nos afectan en el día a día. Y seguimos con una presentación de Jacqueline, quien hablará un poco de todo ese esquema de propiedad intelectual que es necesario que se tenga en estos nuevos emprendimientos que se están desarrollando en el marco de la cuarentena, en el marco de esta nueva normalidad. Entonces, Una pregunta, Castor. Si alguien tiene una pregunta en este momento o durante toda la explicación, te la escriba en el chat. ¿Van a ser respondidas al final o cuando tú creas conveniente responderles? Mira, para que puedan ir preguntándote una vez en el chat. Claro, yo creo que la idea es hacer, y eso era lo que iba, la idea es hacer esto lo más dinámico posible. Hay un esquema de 2 presentaciones. Si podemos llevar esto a nivel de la conversación más dinámica, con las preguntas más cotidianas que tengan, lo que se les ocurra, por favor háganlo. Por supuesto, también mi labor como moderador es tratar de hacer el evento lo más fluido posible. Yo también un poco subjetivamente objetivamente, perdón, trataré de ver cómo encaja eventualmente la pregunta, sea para interrumpir una presentación o no, pero sí, adelante, háganlo por el chat y aquí vamos viendo, ¿no? Esa es la idea. Y de hecho, al culminar formalmente las presentaciones, si quieren levantar la mano y hacer una pregunta en video o por audio, también pues damos la palabra. Yo voy a compartir la pantalla, entonces, para hacer una breve presentación acá, ya formalmente de inicio, ¿ok? Ok. Básicamente, con la idea de compartir un poco con ustedes cuál es el marco general de medidas en el caso de Venezuela que impactan nuestra normalidad como la conocíamos hasta el 16 de marzo.
Y todo comenzó justamente, como les decía, un día después de que se reconoció el primer caso, con un decreto de estado de alarma que fue dictado el 13 de marzo del 2020, viernes 13 de marzo de 2020. Luego de inmediato salió una resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en donde también se hablaba de la paralización de las actividades judiciales. Todo siguió de pocos días después, ya el 23 de enero de 2020, desarrollando ese decreto de estado de alarma con una declaratoria de inamovilidad laboral. En esa misma fecha, otro decreto previó algunas medidas relativas al denominado alivio financiero, que es todo lo relativo a quienes tuvieran deudas, créditos, etcétera, con ciertas medidas que beneficiaban a esos deudores y la futura relación entre deudor y acreedor. Una muy importante siguió también ese mismo día en el decreto o en la Gaceta Oficial 6522 del 23 de marzo, que fue la relativa a los arrendamientos. Esta es, por supuesto, este es un tema al cual le hemos dado prioridad en esto, en parte por la experticia que tiene Ingrid en la materia, el conocimiento que tiene Ingrid Borrego en la materia, pero además los arrendamientos es algo que impacta nuestra cotidianidad, sea como arrendadores o como arrendatarios, sea que seamos propietarios o que seamos inquilinos, sea en nuestras casas o sea eventualmente en nuestros negocios. Entonces esto es algo que está vigente el 23 de marzo, se ha prorrogado como las demás medidas y es bueno que lo tratemos y estoy seguro que tal vez alguno de ustedes pueda tener algunas inquietudes y preguntas sobre eso. Luego el 2 de abril, un decreto estableciendo una exoneración parcial del impuesto sobre la renta a ciertos sujetos y en ciertas condiciones. Luego el 12 de abril, cuando tal vez todos pensábamos que, oye, a lo mejor se aliviará la cuarentena, el 12 de abril un nuevo decreto la prorrogó por 30 días hasta el 13 de mayo y el 13 de mayo se prorrogó recientemente por 30 días más. Así que así vamos con un decreto principal del 13 de marzo que se ha prorrogado ya en 2 oportunidades y con lo cual totalizaríamos 90 días de estado de alarma. Se prorrogó también la suspensión de las actividades judiciales en esa misma fecha, el 13 de abril, perdón. Y finalmente, un decreto muy importante, que es el decreto de estado de excepción y emergencia económica, que es una suerte de carta blanca que se autofirmó el Poder Ejecutivo para tomar medidas que aún no se han tomado, pero que con ese decreto de estado de excepción y emergencia económica crearon de alguna forma la base prácticamente para hacer lo que se debe y lo que eventualmente tampoco se debe. Entonces, lo tocaremos también en la medida de lo posible. El estado de alarma básicamente faculta al Poder Ejecutivo para dictar medidas especiales, establece la responsabilidad de personas naturales y jurídicas por el incumplimiento de las medidas. Es decir, aquí hay una medida que obliga al uso de tapabocas en el transporte público. Usted lo ven sin tapabocas en el transporte público, entonces por eso es que se ve en muchas ocasiones la actuación de la autoridad, tal vez un poco desmedida, pero a fin de cuentas siempre actuando en base a este decreto de estado de alarma. Todo lo que son las medidas de restricción de circulación en horarios, en sitios, etcétera, se toman con base a este decreto de estado de alarma. Se previó en ese decreto también la suspensión de actividades laborales no esenciales y allí mismo se definen cuáles son esas actividades, cuáles son las actividades esenciales. Es decir, todo lo que esté fuera de lo que está definido en el decreto como una actividad esencial se considera no esencial y en ese sector debería haber una suspensión de actividades laborales que se ha prorrogado ya por segunda ocasión. Se establece la obligatoriedad de utilización de mascarillas pues, en la circulación pública, en el transporte público y en toda una serie de sitios. Algo que nos afecta a las familias pues, que tenemos chamos, todo lo relativo a la suspensión de actividades escolares presenciales. Hemos visto la salida
que han tenido, la respuesta que han tenido en muchos sectores que tienen esa posibilidad de trasladar un poco las actividades del mundo a la esfera online. Pero bueno, allí está también la suspensión de las actividades escolares, la suspensión de actividades y concentraciones públicas y medidas en caso de contagio o sospecha, que son cuarentenas radicales, con el establecimiento de sitios específicos para la cuarentena, para aquellos que se sospechen que están contagiados, etc. Y por último, establece el derecho de inspección de establecimientos, vehículos y personas, básicamente sin ningún tipo de orden o sin ningún tipo de sospecha concreta, que es una garantía constitucional que existe, que bueno, se debe contar con una orden judicial para determinados registros. En este caso, en el estado de alarma, el Ejecutivo se atribuyó esta facultad con algún tipo de sustento constitucional por razón pues, del dictado de un estado, por la declaratoria de un estado de alarma. Está, por último, como se los comentaba, algo de lo que llama mucho más la atención, que es el estado de excepción y emergencia económica, que es lo último que se dictó recientemente el 4 de mayo del 2020. Y allí, como lo ven en la presentación, esa declaratoria de estado de excepción y emergencia económica muy cuestionable, pero que a fin de cuentas está allí. Y aquí no venimos en este evento a debatir sobre si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas en lo personal, pero bueno, objetivamente está allí esa declaratoria de estado de excepción y emergencia económica del 4 de mayo del 2020 y se resume en algo muy sencillo. Según ese decreto, vale todo y desde el Ejecutivo se puede hacer todo desde el punto de vista regulatorio y coercitivo. Este evento, yo, y así lo discutí con Ingrid, con Jacqueline, con Marty, con Gaby, quisiéramos de verdad resaltar algunos aspectos claves y así van orientadas un poco las presentaciones de Jackie, de Jacqueline e Ingrid, ¿no? La primera idea clave de todo esto es que todo está en construcción, no solamente en Venezuela, en el mundo entero todo se está construyendo, todo se está repensando, algunos con mayor eficiencia, otros con menor eficiencia. Por cierto, estando en un foro de Mujer 5 Estrellas, valga el resaltar que algunas de las jurisdicciones en donde mejor se están haciendo las cosas están lideradas por mujeres, como es el caso, por ejemplo, de Alemania. Así que tengamos eso siempre presente de lo que ha sido la conducción de la mujer en estos países que lo están haciendo muy bien. Pero bueno, resaltar ese punto, que todo está en construcción. Luego, resaltar otro elemento que es lo que debemos tener presente en todas nuestras relaciones contractuales, en todas nuestras relaciones jurídicas, y de eso va a hablar un poco Ingrid, que es lo que llamamos la fuerza mayor. Nadie, salvo obviamente los más elevados pensadores, incluyendo a Bill Gates, podían tener tan claro el riesgo que había con respecto a la posibilidad de que ocurriera una pandemia de estas características. Pero para la humanidad en general, lo que estamos viviendo es una suerte de fuerza mayor que nos excusa, ¿ok? Y que nos abre la posibilidad de renegociar muchas situaciones. Y es por eso que la tercera idea es que estamos en tiempos de negociación. Inclusive en materia de arrendamientos, el que vea una oportunidad de que, bueno, aprovecho más bien y salgo de este inquilino, realmente no es el caso porque es que tampoco abundan los inquilinos a la vuelta de la esquina, dadas las nuevas circunstancias. Número 4, estamos en tiempos de innovación y es allí la importancia de la presencia de Jacqueline el día de hoy. El mejor ejemplo de lo que ocurre en Venezuela es el tema de la innovación, por ejemplo, de cómo se disparó de un día para otro algo en lo que estábamos en Venezuela sumamente rezagados, que era el tema del delivery. Aquí en Venezuela el delivery, particularmente en Caracas, prácticamente ni existía.
y de un día para otro no solamente tenemos múltiples ofertas de delivery, sino que además delivery eficiente. De un día para otro aparecieron las motos además con los cajones de delivery bien identificados, llegan fácilmente a la dirección que le pongas. Eso es un ejemplo por un lado, de respuesta rápida, de adaptación a las circunstancias, de aprobación de aprovechamiento de oportunidades y también de innovación, que también las vemos en otros ejemplos, y ya aquí se va a referir un poco a ese tema de cómo proteger esas innovaciones, ¿no? Y por último, de este evento, la información. Hablar de los aspectos legales frente a otros temas a veces puede resultar tedioso, pero a fin de cuentas es una información que nos evitará muchos problemas, saber dónde estamos entonces parados. Por ello, entonces quiero ya, luego de esta introducción, y me disculpan si fue un poquito larga, darle la palabra entonces a Ingrid Borrego. Castor, Ingrid, una preguntita. ¿Tú crees que el próximo mes tengamos una tercera prórroga? O sea, sí, ay, no me digas eso. ya déjame buscar el tarot para... No, yo sí creo por la gasolina. Yo creo que es por el tema de la gasolina, sí debería haber esa prórroga. Ok. A ver, Ingrid, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes para todos los que se nos han unido hoy. Bienvenidos. Bueno, muy importante la introducción que nos hizo Castor, bastante detallada de lo que queremos tocar con ustedes y llevarles, y justamente tomando la pregunta que estaba haciendo Marti, ¿habrá o no habrá otra prórroga? Bueno, partiendo de dos decretos que fueron hechos de la mano de este decreto de alarma, como fue el decreto de inamovilidad laboral, que ya nos mencionó Castro, y como fue también el decreto en materia de arrendamiento, pareciera que dentro de las políticas del Estado estuviera dirigido o ya fuera conocido que esto se puede prolongar un poco más. Yendo inclusive al decreto, a lo que fue el decreto de excepción de alarma, vemos cómo conjugan no solamente la situación del coronavirus, sino además se hace mención a las medidas de las que ha sido objeto Venezuela por los Estados Unidos. Entonces, aunque es como una mezcla un poco extraña, finalmente, tanto el decreto de inamovilidad laboral como el de arrendamiento tienen un impacto en el tiempo distinto a lo que ha sido el propio decreto de excepción. El decreto de excepción, si nosotros lo vemos, fue hecho por 30 días, se ha ido prorrogando en 2 oportunidades más. Sin embargo, lo que es en materia de la inamovilidad, lo que se hizo fue ratificar efectivamente hasta el 31 de diciembre del 2020, pero ya se estableció que el Estado asume el pago a través de un bono de salario por 6 meses. Igualmente, en materia de arrendamiento, vemos que el decreto que atañe lo que es el arrendamiento está sujeto hasta el 1 de septiembre del 2020, lo que hace parecer que no va a ser 15 de junio que nosotros tomemos nuestra nueva realidad o nuestra nueva oportunidad de ejecutar esta nueva realidad. Entonces, bueno, organizando un poco las ideas, es importante que hablemos primero del decreto número 1, el de inamovilidad laboral, que fue dictado con ocasión a el decreto de excepción de alarma. Ese decreto número 1, nosotros vemos que fue publicado en la Gaceta el 23 de marzo. En líneas generales, es prácticamente la misma inamovilidad que ha sido decretada en otras ocasiones, pero como ustedes son emprendedores, es importante que manejen ciertas herramientas. Entre ellas, lo primero, tenemos trabajadores que actualmente están gozando de una inamovilidad laboral. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que ellos, durante un tiempo, ellos están amparados bajo el régimen de estabilidad que prevé la ley orgánica del trabajo, de trabajadoras, trabajadores y de trabajo. Nombre un poco enredado, vamos a colocarlo para esta entrevista en la ley del trabajo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, tenemos el decreto el decreto número 1 con esa fecha 23 de marzo que tiene un alcance. Como les acabo de decir, se ratifica la inamovilidad para el 31 de diciembre del 2020. Ellos gozan de esa estabilidad, es decir, no pueden ser despedidos sin causa justa, que esto es importante siempre tenerlo presente,
porque pareciera que es que no lo puedo despedir. No, no lo puedo despedir si no se encuentra inmerso en una de las causales de la ley. Y finalmente, pues tampoco pueden ser desmejorados o trasladados sin una causa que se encuentre atribuida dentro de estos mismos supuestos. Entonces, ¿esto qué trae como consecuencia para ustedes como emprendedores? Bueno, tenemos una situación donde tenemos que seguir emprendiendo, tenemos que seguir trabajando de la mano de un decreto de alarma que, por el contrario, ha buscado la suspensión de ciertas actividades. ¿Qué sucede? Bueno, tenemos un tema transporte, tenemos un tema gasolina, tenemos unos empleados que no pueden llegar, pero esas son situaciones que son del dominio de todos. Es decir, lo que nosotros los abogados llamamos un hecho público, notorio y comunicacional. Lo que se traduce en que cuando nosotros vamos a tipificar estas causales, tenemos que ser cuidadosos o acuciosos. Entonces, para no entrar en estas circunstancias de temas legales, lo que nosotros recomendamos es que tenemos que entender que todos estamos en la misma situación. Trabajo remoto, tenemos que facilitarlo. Todas las personas de las cuales podamos prescindir y podamos continuar con ellas en nuestro equipo de trabajo, vamos a darle la facilidad de que ellos puedan trabajar remoto, y los que tengan que asistir, bueno, hacemos roles de guardia, como se ha venido trabajando en muchos sitios, donde unos trabajan unos días a la semana y los otros. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, con relación Castro, ayúdenme aquí un poquito. Con relación a este plan, vamos a ver que con relación a esto, el Estado lo que nos está ofreciendo como una circunstancia es que todo aquel trabajador que sea despedido de manera injustificada puede acudir como normalmente hasta la inspectoría. Aquí también me voy a parar porque hay un mito. Los tribunales, como dijo muy acertadamente Castro, actualmente no se encuentran trabajando para lo que es la atención de los procedimientos ordinarios. Sin embargo, hay que tener presente que hay instituciones en las cuales ya nosotros vemos que se ha dado la servicio público y entre la inspectoría del trabajo. Entonces, esos mitos urbanos de que yo despido a la gente y la gente no va a poder acudir, al revés, somos empleados y somos despedidos si contamos con unos entes que también se encuentran dentro de ese rol de guardia para darnos ese apoyo que necesitamos en caso de que seamos despedidos, para pedir un procedimiento que es una rutina en materia laboral que se llama reenganche y pago de salarios caídos. Ahora, ¿qué vemos por lo menos? Bueno, aquí estamos hablando que en este decreto también se planteó que ya existe en la ley, que son 30 días. Ese procedimiento conlleva, además, cuando no lo acatamos, que nos reenganchan una cantidad de medidas y sanciones, entre las cuales siempre ha sido pues bastante ruidosa la que conlleva inclusive la detención de las personas encargadas de estos cargos, los directivos o los dueños de la empresa, pueden ser detenidos por no cumplir con estas órdenes. Y finalmente, bueno, que hay una reserva donde si yo no estoy de acuerdo con el dictamen de la inspectoría, no me van a proveer mi recurso de nulidad administrativo hasta tanto yo no consolide ese reenganche. Entonces, bueno, esto, como les digo, ya ha sido recogido en otras oportunidades, en lo que son los procedimientos, en los dictámenes de inamovilidad. Sin embargo, aquí hay que tener presente pues que nos encontramos dentro de esta situación del coronavirus, que es un mito que la inspectoría no esté trabajando y que efectivamente las personas pueden acudir para denunciar este tipo de circunstancias. Seguimos con la otra carta. Ajá. Ahora, Perdón, Ingrid, que yo te... Perdóname, Ingrid, yo te ofrecí que iba a hacer un comentario sobre el tema de la inamovilidad. Y es el siguiente, ¿no? En Venezuela no se ha desatado actualmente una crisis importante desde el punto de vista de la inamovilidad laboral, y me refiero a una crisis importante desde la perspectiva del patrono, ¿ok? Desde la perspectiva de los jefes de las empresas, básicamente porque la situación de nuestra economía, que trabaja en parte en un mercado negro en donde la mayoría o muchos trabajadores reciben un bono en divisa y por nómina reciben otra parte de manera formal, eso ha hecho que no reviente de alguna manera la crisis, que conduzca a la necesidad inmediata de un patrono o de muchos patronos de despedir a gran parte de su fuerza laboral. Eso es algo práctico, eso es algo complejo, pero es algo que en realidad está pasando en esta jurisdicción sui generis que se llama Venezuela. En jurisdicciones desarrolladas, donde todo el mundo gana lo que gana y lo reportan
y lo declaran los patronos y lo declaran los trabajadores, vemos cosas como las que están pasando en Estados Unidos, o como las que están pasando en Canadá, o como las que están pasando en muchos otros países, en donde el gobierno ha tenido que dictar medidas de pagarle directamente una cantidad importante de dinero de manera directa a los trabajadores, sea para apoyar a las empresas de manera directa, o sea, eventualmente para apoyar al trabajador que haya sido cesanteado o despedido. En los Estados Unidos estamos viendo un nivel de desempleo de 30 millones de personas a raíz del tema de la pandemia, si mal no recuerdo. A todos ellos les han venido pagando algo, tal vez no lo suficiente, pero han venido recibiendo dinero. Pues estamos hablando de 30 millones de personas, sin contar la cifra o la estadística de trabajo negro, como por ejemplo el conductor de Uber, que no está facturando nada ahorita y que son muchísimas personas en una jurisdicción como la de Estados Unidos, que ese no está entrando en el cuadro de desempleo porque no es empleado formal, sino que es un trabajador independiente. Nuestra realidad desde ese punto de vista es distinto y por eso no se ha desatado esa crisis en esa perspectiva y en resumen, esa inamovilidad, los efectos prácticos de la inamovilidad son pocos. Adelante, Ingrid, perdón por la interrupción. No, no te preocupes, pero fíjate, tomando lo que tú estás diciendo, justamente llegamos hasta lo que es el plan especial de pago de nómina, que es de lo que íbamos a ver que ha sido como uno de los incentivos en este momento con relación a la inamovilidad. Sabemos que el decreto de alarma lo que hace es suspender todas las actividades que no sean prioritarias, como alimentos, salud, transporte. Entonces, ¿qué sucede? Que todas las demás empresas técnicamente pues no deberían estar trabajando porque no se consideran prioritarias, salvo aquellas que también forman parte de esa cadena y están en la parte de industria o distribución. Entonces, el Estado, para paliar, entre comillas, la situación, estableció lo que es el Plan Especial de Pago de Nómina. Este Plan Especial de Pago de Nómina es que el Estado asume pagar lo que viene a ser los salarios de los trabajadores, siempre y cuando los mismos hayan sido pues, identificados a través de un sistema que el gobierno llama el Sistema Patria, donde en ese Sistema Patria hay la obligación de cargar las nóminas, estableciéndose el pago de lo que es el monto de un salario mínimo. Para el momento en que se estableció, por lo menos se hizo el primer decreto de alarma, eran prácticamente 450.000 bolívares mensuales, ¿verdad? Esto va a ser por un periodo estrictamente de 6 meses, que aquí es lo que yo les decía a ustedes, y si se va a prorrogar o no se va a prorrogar el estado de alarma. Pues ya viendo nosotros que el Estado está asumiendo el pago de los 6 meses y un paralelismo de la primera vez que se estableció justamente este plan especial de pago de nómina, que fue el año pasado, frente a la contingencia por la falta de luz eléctrica, pues nosotros podemos más o menos manejar que este es el tiempo que se tiene pensado que la situación va a estar en un control absoluto, pues prácticamente en la mayor parte de la suspensión de las actividades. Es importante comentar que aun y cuando tú tienes razón de que la situación que se vive, por lo menos aquí en el país, no es la que se reproduce en otros países, pues este plan especial de pago de nómina sí hay que hacer, sinceramente, pues decir que ha tenido un poco de contratiempo, porque bueno, anteriormente, con todo el decreto de alarma, cuando no hubo la luz, pues teníamos que la banca funcionaba y cuando teníamos problemas con el sistema, a través del Banco de Venezuela podíamos hacerlo. Ahorita, pues la mayoría de las personas que han tratado de cargar sus nóminas para que se pueda hacer este plan de incentivo, pues ha habido problemas. Entendemos que esto es más que todo para la gente que tiene una muy pequeña industria, emprendimiento, y se le hace difícil el mantenimiento de los salarios. Sin embargo, también es importante recalcar que el sector privado, tal y como tú lo dices, hace mucho tiempo dejó de ser un pago en los mismos términos o en estos términos tan mínimos y pírricos de lo que es el salario, y más bien pues las personas no se pliegan a este tipo de circunstancias, pero es una opción para todas las personas que sí necesiten pues en un auxilio para sus trabajadores, aunque sea como un plus, pues mantenerlo allí. Bueno, tenemos como ya les comenté, pues tenemos este decreto de inamovilidad, es un decreto que prácticamente lo que hace es darle estabilidad a todos los trabajadores, menos los empleados de dirección, porque, bueno, yo lo estoy dando por sentado aquí, pero todos aquellos que no lo saben, los empleados de dirección de confianza, pues ellos no están amparados bajo este tipo de regímenes especiales, ni tampoco, esto es para el supuesto del trabajador, más que todo a tiempo indeterminado, o el
o el que ha sido contratado por un tiempo determinado y se encuentre vigente, o el que ha sido contratado por una tarea y se encuentra en ejecución de la misma, ¿no? Bueno, por el otro lado, pues también tenemos otro decreto, que es el decreto número 3, en el marco del estado de alarma, que fue publicado en la Gaceta Oficial 6522 el 23 de marzo, como correctamente lo señaló Castro anteriormente, ¿no? Donde tenemos, bueno, lo que ha sido la suspensión de los cánones de arrendamiento, que como les dije, también tiene una vigencia bastante prolongada, porque va a ser hasta el 1 de septiembre que los cánones de arrendamiento, tanto para materia de vivienda como para comercio, se encuentren suspendidos. Como les comentó Castor al introducir la charla, nosotros vemos que aquí son supuestos de causa mayor. O sea, normalmente en los contratos de arrendamiento, una parte tiene que pagar el alquiler y la otra permitir el goce del bien. Pero ahorita nos encontramos frente a una circunstancia donde, donde no se puede dar el hecho, pero por una causa que es ajena a las partes. Que en este caso, pues, es este decreto de alarma que busca que las personas no se movilicen e impide que se tenga activamente, pues, la actividad comercial. Ahora bien, al no haber actividad comercial se generan dos supuestos. Para las personas que no están generando ingresos, en el caso de vivienda, y para las personas dueñas de esos comercios que se ven afectadas para poder honrar lo que vendría a ser la pensión de arrendamiento. Ahora bien, vamos a ver que en estos decretos se suspendieron todas las causales de desalojo previstos en la ley de arrendamientos para vivienda. Pensamos que esto fue por la premura de dictar el decreto, porque las causales de desalojo de vivienda son muchas, y entre ellas tenemos traspasos, tenemos uso indebido y una cantidad de circunstancias. Sin embargo, la vivienda, como es muy sensible aquí en el país, cuando se elabora el decreto se estableció cualquier causal de desalojo. O sea, no solamente no se señaló la falta de pago, sino que además se fue un poco más allá y se estableció que cualquier causal de desalojo de vivienda actualmente está suspendida, inclusive por cánones insolutos. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me debían diciembre, me debían noviembre del año pasado, de igual manera no puedo reclamarlo en este momento. También vemos que está la suspensión de la causa del desalojo por falta de pago, prevista en la ley de los arrendamientos para locales de uso comercial. Es importante que todos aquí veamos que se está haciendo más que todo, se está protegiendo lo que es la parte comercial, quedando prácticamente aquí por fuera una ley, que es la ley que regula todo lo que son las contrataciones en materia de locales u oficinas que no tienen destino comercial, como puede ser un uso industrial, como puede ser un depósito, y ellos prácticamente quedaron por fuera, porque si es industrial, se supone que ellos tienen que fabricar materia prima y ellos la industrializan. Entonces, en estos casos, si estamos hablando de sistemas prioritarios, ellos continúan activos y tienen que seguir pagando su canon de arrendamiento. Fíjate tú, por lo menos para todas las personas que son aquí emprendedoras, tienen que tener presente que el alquiler no es que está exonerado, el alquiler está suspendido. Y este decreto le está diciendo a todos los arrendatarios en este momento que no tienen por qué pagar hasta el 1 de septiembre, pero después del 1 de septiembre le van a tener que compensar el canon de arrendamiento que no hayan pagado. Eso también aplica para la vivienda. Es decir, no es que no van a pagar, sino que durante los meses que están transcurriendo no es que no se hace, pero al final sí se tiene que compensar al arrendador con esto. Ahora, aquí es importante tomarle la palabra a lo que dijo Martí González la primera vez que conversamos. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros ya vivimos la experiencia de lo que fue el paro petrolero. Cuando vino el paro petrolero, vinieron este tipo de causales a través de las cuales la gente no pudo pagar, quedaron fallos, pero luego vino una arremetida contra los inquilinos y contra todas aquellas personas que tenían comercio, y eso hizo que muchas personas, bueno, tuvieran que, tan sencillo como que fueron desocupados, perdieron posibilidades de trabajo. Entonces, ya teniendo lo que es el feedback de nuestra experiencia anterior y partiendo de que este decreto particularmente nos invita a llegar a arreglos, nos invita a ya ir haciendo los acuerdos previos para ese momento, lo ideal para todas las personas que estén arrendadas ahorita es que comiencen de lleno a negociar con su arrendador. Pueden negociar las porciones, la cantidad. No te puedo pagar el 100, te voy a pagar el 50, vamos a ir en escalonada, lo vamos a ir subiendo poco a poco hasta que lleguemos al tope.
pero lo que no podemos es pensar que no va a haber que pagar alquiler y olvidarnos de eso, porque a lo que termine la suspensión, indiscutiblemente van a venir los arrendadores, quienes también tienen derecho a recibir su renta, para pedir que el decreto no estableció a ciencia cierta cuánto es lo que se va a pagar. El decreto habló de suspensión y que finalizado ese tiempo se tendrá que pagar lo que se debe. Sin embargo, como sabemos que las personas tampoco han tenido el derecho a usar, a disfrutar esos bienes, tenemos que tener presente que efectivamente a lo mejor no va a ser el 100% del canon, sino que vamos a tener que negociar por un poco menos. ¿Por qué? Porque la persona no es que no quiere pagar, sino que no se va a encontrar las mismas posibilidades que se encontraba antes de que sobreviniera el decreto de alarma. Vemos que también hay una invitación, cualquier problema a ventilarlo por la SUNDE o por lo que es la SUNAVI, que es la oficina competente. Yo particularmente desde la experiencia profesional, como lo ha dicho Castor, creo que nosotros bajo lo que es la negociación y lo que es hoy en día el mundo contemporáneo, y entendiendo que esto no es una circunstancia que sencillamente se plantea en Venezuela, sino a nivel mundial, la recomendación sería negociar directamente las partes y no tener que acudir que son entes que por razones lógicas no pueden dar abasto para todos los contratos de arrendamiento que puedan comenzar a generar problemas después del 1 de septiembre. Entonces, ¿qué es lo más simplificable? Perdóname, aprovechar de hacer un par de preguntas que considero interesantes para que las contestes de una vez. En todo caso, a mí me ha quedado bastante claro, pero igual la audiencia lo pregunta, ¿está trabajando en efecto la inspectoría? Lo pregunta Fabiola. Vi por ahí la pregunta, fíjate, Exacto. La inspectoría sí están trabajando, eso es igual que el CENIAT, ellos trabajan con rol de guardia, las personas deben acercarse, no quiere decir que el procedimiento lo van a sustanciar con una rapidez, pero van a comenzar a recibir denuncias. Y no sabemos si esas denuncias posteriormente a través de una defensa pública se puedan ejercer acciones de amparo. Ya vimos que por lo menos esta semana hubo publicaciones de sentencias de amparo con relación a algunas empresas que habían quedado los procedimientos abiertos y con vista a la imposibilidad de tener una respuesta inmediata en los tribunales porque están cerrados, pero me voy a unas vías alternas que son de rango constitucional donde los tribunales sí se ven obligados. Entonces las inspectorías sí están recibiendo denuncias y mucha defensoría pública está prestando apoyo por este tipo de casos. Sí, Fabiola también preguntó si ese pago especial de nómina está contemplado para esta contingencia. Creo que quedó claro, sí está contemplado con todas sus dificultades. Pregunta también María Mercedes, bajo esta situación, el caso de los convenios de pago, ¿también aplica el marco del estado de alarma? Es decir, ¿se encuentran suspendidos? Yo creo que sí, no sé qué opinas tú, Ingrid, porque está la parte de alivio financiero, créditos, etcétera. Claro, sí, claro que sí. Este fue el decreto número 2 al que hiciste mención. También allí lo que tiene que ver con banca, también eso se encuentra suspendido. Claro, y convenios de pago en general. Y convenios de pago en general. Pregunta, ¿compensar aparte de los meses anteriores no pagados? Pregunta Raquel Porte. Saludo a Raquel. No entiendo bien esa pregunta, Raquel. A ver, pregunta, ¿compensar aparte de los meses anteriores no pagados? No sé, Ingrid, si sobre eso tiene algún comentario. Eso se refiere a lo que yo les estaba explicando a ustedes, que después del 1 de septiembre vamos a tener que pagar alquiler. ¿Cuánto vamos a tener que pagar? Va a depender de la negociación que tengamos con nuestro arrendador. ¿Qué es lo que ya habla de la compensación? Bueno, mira, tuve 6 meses sin pagar y estos 6 meses te los voy a pagar prorrateado. Claro. Luego pregunta María Mercedes, y para el momento del pago, si la moneda de cuenta, sí, María Mercedes dice, y para el momento del pago, si la moneda de cuenta es el dólar, pero la moneda de pago puede ser en bolívares, ¿cuál sería la tasa que se debe utilizar? ¿La del momento en el que debe cancelarse la deuda o la del momento en el que se realice el pago? Qué buena pregunta. Fíjate, si se estableció en dólares, es para el momento del pago, de conformidad con el artículo 128 de la ley del Banco Central de Venezuela. Si tú más bien tienes una deuda en bolívares que estás llevando a dólar, entonces ahí ya cambia. Pero sí, ya cambiaría. Pero si estamos hablando de dólar, se calcula para el momento del pago. Ok. Bueno, muy bien, Ingrid. Te interrumpí con esas preguntas. Creo que más o menos a ver,
¿Vas ahora con cuál tema para poder? Bueno, yo le pensaba pasar ahorita la palabra a mi amiga Jacqueline Ah, bueno, perfecto. para que pudiéramos oír un poco de lo que es la propiedad. Este, para no seguir con esto, sí me gustaría ya para finalizar, Castor, Por favor. recomendarle a todos que de verdad que estos son causas de fuerza mayor. Nosotros en derecho entendemos que la fuerza mayor son causas que se escapan de las partes, no dependen de uno. Las mayorías de las legislaciones o decretos que han sido dictados son para proteger a débiles jurídicos, como puede ser un inquilino, como puede ser un deudor hipotecario en vivienda, como puede ser un arrendatario. Entonces, lo recomendable, y sobre todo por el país donde vivimos, es que en todo momento siempre traten de negociar con la otra parte. El hecho que estemos en condición de inquilinos no nos hace más fuertes, ni el hecho que estemos arrendando. Hay que entender que la única manera de salir adelante en estas contingencias es uniendo esfuerzos. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Ingrid. Estoy seguro que por aquí van a madurar algunas otras preguntas para aprovechar tus comentarios antes de despedirte, ¿no?